Buenos días, hermano. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Encuentros con Jesús, la Iglesia de Roma y aquí en Nueva Zelanda. Le damos la bienvenida a ustedes en este hermoso día, o noche, o tarde. Y vamos pues a darle bienvenida a cada uno de los que estamos acá. Está por ahí Vanessa, Dios te bendiga, Vane. Está Mabe, Dios te bendiga. Está Ramona, está Marta Ceci, está Neiry Sáenz, Lorena Millán, Araceli Angarita, Dios te bendiga, Isabel Tejerán, está Nancy Rodríguez, Patricia Arteaga, Victoria, Minerva, Rúa Arrieta, bienvenida, Dios los bendiga, Gladys Pizarro, está Daisy Leal, por ahí está el pastor Joaquín, Dios lo bendiga, le damos la bienvenida grandemente, en verdad que eh, es maravilloso ver cómo el Señor hace grandes cosas, ¿no? Mientras que alrededor del mundo están pasando muchas cosas, podemos ver que el Señor nos ha reunido y nos ha hecho un llamado. eh, Tengan en cuenta que cuando se envían los líneas del Espíritu llamando a los corazones para reunirnos a crecer, a conocer más, porque el Espíritu dice la palabra que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Entonces le doy la bienvenida grandemente. Gracias por estar aquí, hermanos. Y también le doy la bienvenida a los que están en YouTube. No los puedo ver, pero también Dios los bendiga grandemente por haber atendido al llamado del Espíritu, a traerlos aquí para que podamos escuchar su palabra y podamos crecer en el Espíritu. Entonces ahora, hermanos, ya dándole la bienvenida, vamos a orar, vamos a darle la bienvenida al ser más maravilloso del mundo y al que sostiene todo esto. Entonces, primero, antes de orar, quiero leer un versículo que el Señor me pone para que lo lea. Entonces vamos a leer Efesios 5, 5 18, 19. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Ahora sí vamos a agachar nuestros rostros para orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta tarde o noche o día, Señor. Sabemos que aquí estamos reunidos un grupo grande de tus hijos, Señor, de diferentes partes, pero lo más maravilloso es que tú nos unes, Señor, en un solo sentir, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, te damos la bienvenida, Señor, a esta programación, pues tú eres el participante principal, Señor, pues todo este negocio de la salvación es tuyo, Señor. Y pues te pedimos, Señor, que estés aquí en estos momentos, que vacíes cada corazón aquí presente, Señor, para que tu Espíritu ponga esa semilla, Señor, esa palabra, Señor, para que crezcamos en tu gracia salvadora, redentora, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, por esta programación, Señor. Tú sabes lo que se va a hablar, Señor. Antes de que se armara esta programación, tú ya lo sabías. Tú fuiste el encargado de hacer posible esto, Señor, aquí que vamos a escuchar y a estudiar, Señor. Te pido, Señor, que pongas un carbón encendido en el pastor Joaquín, Señor. Tú sabes, Señor, la necesidad de la iglesia, Señor. Tú sabes qué necesita la iglesia para crecer o en qué estamos fallando, Señor. No solamente en cuestión de la iglesia, sino en nuestra relación personal contigo, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender las cosas espirituales y las cosas que nos quieres enseñar y que las atesoremos, pero fuera de atesorarlo en nuestro corazón, podamos ser hacedores de tus palabras. Eso es lo que tú más deseas, Señor. Pero no podemos ser hacedores, Señor, si tú no derramas tu Santo Espíritu. Y pedimos el derramamiento de tu Espíritu en esta hora, Señor, para cada corazón, cada persona que está aquí conectada, Señor, desde Mabe, que está detrás de cámara, de Vanessa, todos los oidores de tu palabra, el que va a predicar, Señor, todo, y hasta mí, Señor, yo que estoy aquí presentando, Señor, y todo esto es para la gloria tuya, Señor. Gracias por tu compañía, Señor. También oro por las personas que todavía se están juntando, que tú les apresures el paso para que ellos puedan escuchar tu palabra, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, Señor. Gracias, gracias porque tú te preocupas en todo, en nosotros, hasta en cómo debemos de adorar, Señor. Pero lo que tú más pides es que te adoremos en espíritu y en verdad, porque tu palabra dice en Efesios que sin santidad es imposible ver a Dios. Entonces ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a ser mejores hijos tuyos, Señor. Y en medio de estas programaciones que hay, ayúdanos a crecer,
hace que seamos ser santificados, Señor, que podamos tú poner ese carácter precioso de nuestro Señor Cristo Jesús en nosotros para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias. Gracias por esta programación y que la entregamos, que seas tú dirigiendo cada cosa que se dice, cada cosa que se escucha, Señor. Y gracias por todo, te amamos. Y pues, Señor, nos quedamos contigo en medio de esta programación, en medio del día o la noche o la tarde que estamos en el lugar donde estamos. Gracias por todo. Te lo agradecemos, Señor, no con nuestros méritos, Señor, pero sí con los méritos de tu amado Cristo, Hijo, tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, hermanos. Ahora vamos a seguir la programación. Vamos a presentar a nuestro pastor. Ahora vamos a presentarlo. Es el pastor Joaquín Cardona y Marta Castañeda, su esposa, originarios de México y Colombia, respectivamente. Actualmente residen en Jalisco, México. El pastor Joaquín se graduó en la Universidad de Navojoa en el 2012 en teología. Ministro, 3 años como pastor de distrito, estudió una maestría en relaciones familiares, autodidacta. Marta estudió en un instituto de vida sana en Estados Unidos, donde se formó como educadora de la salud, especializada en tratamientos naturales, cocina vegana, masajes, hidroterapia, etc. Los dos son especializados en familia, música sacra, salida al campo y todo el mensaje de la verdad presente. ¡Wow! Tremendo. Dios lo bendiga, Pastor Joaquín. En verdad que uno lee y se queda sorprendido de todos los dones y cómo Dios prepara a sus hijos para hacer obras grandes. Yo lo veo aquí, pastor, y veo como si fuera Moisés. Moisés tenía un récord antes de que Dios lo escogiera para que ser puente para sacar al pueblo de Israel. Tenía estudios y todo, y verlo a usted, que Dios lo preparó grandemente para que estuviéramos aquí, nos pudiera a través de su espíritu guiarnos en cómo adorar al Señor. Dios lo bendiga, pastor, a usted Amén. y su ministerio, y que Dios lo utilice grandemente, que ponga su cardón encendido en su boca para que tú traiga palabra de vida para nosotros. La plataforma es suya, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, hermanos. Es un gozo para mí poder estar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Y es muy importante ver que Dios sigue levantando personas no por su capacidad, sino por la posibilidad de ser moldeados. Eso es lo único que cuenta para Dios. Una persona vale en la medida de que permita que el Espíritu Santo trabaje en ella, en él. Y eso quiere Dios para todos. Dios capacita, Dios llama, Dios invita. Y qué bueno que podamos estar dispuestos a decir, Señor, aquí estoy. Corrígeme, quítame, ponme lo que tú hagas, lo que tú quieras. Ese es el sentir que siempre debemos tener, ¿verdad, mis hermanos? Así que gloria a Dios porque Él capacita, Él llama. Bien, voy a compartir la pantalla. Ahí está, como ya saben, mi contacto en WhatsApp y en Facebook. En el Facebook, yo les sugiero que puedan ver ahí en mi página Joaquín Cardona SD7, ya que allí hay pues más mensaje, más videos o información sobre este tema y otros más, música sacra. Ahí está el testimonio, un testimonio sobre música sacra. También aquí lo voy a compartir en los temas. Y bueno, en WhatsApp también pueden ahí consultarme o preguntar algunas cosas que quieran profundizar. Este es un seminario, queridos hermanos, que Dios me dio a preparar para ver un estudio sobre los efectos que tiene la música y lo que la Biblia dice acerca de la música adecuada en la adoración. Quiero aclarar algo. Este mensaje, usted lo va a escuchar y lo comparto con el deseo de que usted compare con lo que ya sabe. ¿Cuáles son los nunca o los no que yo siempre menciono?
Nunca se base en lo que dice una persona, porque una persona no tiene toda la verdad. La verdad está. Y algunos tienen una parte, otros tienen otra, y si usted ve y pide a Dios más y más, Dios le va a dar más verdad y más luz. Esto que vamos a ver es pues el resultado de un estudio de alrededor de 2 años y medio. Oración, estudio de la Biblia, el espíritu de profecía, de exponentes, expertos en música, teólogos, músicos. Y quiero que usted en esto que voy a compartir tenga algunas bases que están en la palabra de Dios y con eso pueda profundizar más. Ese es el objetivo de este tema, ¿sí? Yo no estudié música en forma, pues, como una carrera. Tuve un semestre de música sacra que nos dio la profesora Daya Santos en la Universidad de Navojoa. Y, y voy a compartir una cita que es lo que me hizo clic a mí ya estando de pastor, ya terminando la carrera, y que me motivó a estudiar y profundizar y tener una respuesta clara sobre este tema. Esa cita ahorita la voy a compartir, pero es importante que usted entienda que esto es un conflicto, ¿sí? Y en todo lo que sucede, incluyendo la música, está el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros debemos de ver dónde está el bien, qué es lo que Dios dice, ¿está bien? Así que con ese preámbulo, esta cita es clave. Si usted se aprende esto, con eso es más que suficiente para un servidor. Si usted se aprende y entiende esta parte. El libro Sin Reservas, el arte de saber comunicarse, página 49, dice que cuando una persona habla, el 10% de su mensaje está en lo que dice, las palabras, y el 90% en cómo lo dice. Fíjese bien. Tiene más efecto el tono de la voz, la mirada, cómo mira, cuán rápido, cuán lento, cuán alto, cuán bajo habla, que el mismo mensaje. ¿Sí? Eso está en el libro. Yo puse esto porque aplica exactamente con la música. Asimismo, la frase de abajo es la mía, en el canto el 10% está en la letra y el 90% en cómo se canta y la música. Y puse esta fotografía porque miren, a veces sin palabras decimos mucho más. ¿Cuánto vale un abrazo sincero? ¿Cuánto vale una palmada en el hombro? ¿Cuánto vale guardar silencio cuando lo que se busca no son palabras o no son soluciones, sino la compañía? Debemos aprender a escuchar, debemos aprender a hablar, a comunicarnos, ¿sí? Y en este punto, recuerde, se ha dado un mensaje equivocado y por eso Satanás está haciendo lo que quiere en la música. La letra es lo que importa. Que la letra sea cristiana, que la letra sea adventista y la música como sea. Y pues ahí ya gana el enemigo, porque la mayor influencia y el mayor mensaje está en la música, sin la letra. Así que esto es muy importante y vamos a ver las secciones de estudio. Este es un seminario de 5 temas. Este es el primer tema, ¿sí? La siguiente semana vamos a ver los demás. Origen y razón de la música. Vamos a ver por qué existe la música, qué razón de ser. Vamos a ver los instrumentos musicales, los más comunes, los más conocidos. Hay miles, cientos quizá de instrumentos musicales, pero vamos a ver algunos, los principales, ¿sí? Vamos a ver una sección que se llama intérpretes y letra. El cantante, la letra de la música, específicamente eso, sin música. Vamos a hablar nada más de eso también. Vamos a hacer una pequeña evaluación y comparar algunos ejemplos de música que se escucha en la iglesia, música secular, música sacra, y vamos a ver un análisis de esto. Y al final hay una sección que es la música en la iglesia adventista del séptimo día. En esta parte es un escrito que, inspirada por Dios, Elena G. de White le escribe a los pastores en la asociación general, ¿sí? En la conferencia general, y les dice detalles de la música. Y vamos a ver con algunos videos y algunas
cosas que están pasando ahorita en la iglesia adventista, cómo es como si Elena de White hubiera visto literalmente ahorita nuestro tiempo. Y es un llamado de atención, es algo para analizar y evaluar cómo estoy, no cómo está la iglesia, cómo estoy, ¿sí? Así que esto es muy importante. Otra cosa que quiero mencionar es que este mensaje que voy a compartir no es para convencer a nadie de nada, ¿sí? Mi trabajo no es convencer. Jamás debemos ponernos a ser jueces de decir esto está bien o esto está mal. No. ¿Cuál es nuestro trabajo? Lo que Cristo le dijo a uno que había librado del poder del enemigo, ve y cuenta a otros las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Testigos, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Esto lo estoy compartiendo, queridos amigos, porque yo tuve una experiencia, ¿sí? Yo les voy a compartir mi experiencia personal con Dios, con la música, con el enemigo, en cuanto a todo este tema, y con muchas verdades en la palabra de Dios, en la historia, en la ciencia, que confirman esto. Esto es para que ustedes lo tome y lo evalúe, como dice la palabra de Dios, examinadlo todo y retened lo bueno. Si a alguien le interesa, si a alguien le gustó, si alguien quiere compartirlo o no le gustó, es libre de no aceptarlo o también de aceptarlo, ¿sí? Eso debemos de tener en cuenta. Muy bien. Vean esta cita. Esta cita es la que, bueno, antes de esta cita, estando de pastor, algunos me decían, pastor, ¿qué opina de esta música? ¿Por qué este cantante algunos lo aceptan y otros no? O esta canción, ¿qué tiene de malo? ¿Es bueno usar música secular en alguna reunión social, en un cumpleaños, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y yo no tenía respuesta. Y quiero decirles, muchos pastores no tienen respuesta todavía a la música sacra porque no se han puesto a investigar y estudiar hasta el fondo para ver el por qué. Y Dios quiere que estudiemos, Dios quiere que analicemos. Hay un libro que yo les recomiendo bastante que se llama La música rock y el cristiano. Lo escribió el pastor Samuel Ebakioki. Es lo mejor que yo he leído hasta ahora sobre la definición de la música que es para Dios y la que no es para Dios. Los tipos de música rock y qué efecto tienen en el cuerpo. Pero bueno, esta cita en específico que vamos a leer es la que me motivó más a profundizar este tema y sigo profundizando en el estudio. Dice así: la juventud no considera seriamente los valores eternos. Los ángeles de Dios lloran cuando escriben en los libros celestiales las palabras y los actos de los que pretenden ser cristianos. Los ángeles se ciernen sobre un hogar. Hay allí una reunión juvenil y se oyen sonidos de música vocal e instrumental. Es una reunión de cristianos, pero ¿qué es lo que se oye? Es una canción frívola propia de los salones de baile. Ahora miren lo que sucede. Entonces, los santos ángeles retraen su luz de ellos y la oscuridad rodea a los que se encuentran en ese hogar. Ahora los ángeles se alejan de ese lugar con rostros tristes y llorosos. Vi repetirse numerosas veces esta escena en todas las filas de los observadores del sábado y especialmente en cierta localidad. Cuando yo vi esta cita, yo me puse a imaginar que los ángeles se apartaban de mí llorando. Y ahí yo me puse a pensar, entonces este tema de la música no es algo liviano. No es, no, pues según lo que te guste o lo que no te guste. Es la opinión de cada quien, según la cultura, según el lugar. Yo dije, no, esto no se trata de cultura, esto no se trata de opiniones, de gustos. Esto es algo importante, es algo espiritual. Y yo le pedí a Dios que me guiara para profundizar en este punto y estudiar más y más, ¿sí? Sigue diciendo la cita. La música ha ocupado el tiempo que debiera haberse dedicado a la oración. La música es el ídolo que adoran muchos cristianos que profesan ser observadores del sábado. Es un ídolo la música ahorita.
Satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la juventud. Y así muchos jóvenes, miren, siempre se los ve con audífonos, siempre. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se escucha? ¿Qué tipo de música? Sigue diciendo, servirá a su propósito cualquier cosa que sirva para apartar la mente de Dios y ocupar el tiempo que debiera dedicarse a su servicio. Trabaja, el enemigo, con los medios que ejercerán la influencia más poderosa para mantener al mayor número de personas sometidas a una agradable infatuación, mientras ellas quedan paralizadas por su poder. Voy a explicar algo sobre agradable infatuación. En mi adolescencia, yo siendo adventista del séptimo día, pero no amando a Dios, puedes ser adventista del séptimo día y no amar a Dios, ¿sí? De nombre, ¿no? Ir a la iglesia y incluso dar un tema de vez en cuando, tener un cargo. ¿Por qué digo que no amaba a Dios? Porque escuchaba música secular. Me ponía en el auto a veces y ponía la música a todo volumen, alguna música tipo pop. ¿Qué es lo que pasaba? Yo sentía agradable escuchar esa música y pum, pum, el golpeteo de los tambores. Eso es una agradable infatuación que Satanás provoca para que el mal te guste y lo disfrutes, ¿sí? Lo mismo que el alcohol, las bebidas alcohólicas. Satanás hace que tú sientas gusto y disfrutes eso malo. El cigarrillo, las drogas, el café, las bebidas azucaradas, los pastelillos, la carne, todo lo que te hace daño, Satanás trabaja para de tal manera que tu cuerpo tú lo disfrutes y sientas necesidad de. Eso hace Satanás. Dice aquí que somete a muchas personas a una agradable infatuación, mientras ellas quedan paralizadas por su poder. Ahora noten lo que sigue diciendo aquí. La música es una bendición cuando se la emplea en forma apropiada, pero con frecuencia se la convierte en uno de los instrumentos más atractivos de Satanás para entrampar a las almas. Cuando se abusa de ella, conduce a los que carecen de consagración al orgullo, vanidad y insensatez. Cuando se le permite que tome el lugar de la devoción y la oración, se convierte en una terrible maldición. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 443 y 444. Ahora noten lo siguiente, yo no cantaba himnos con alegría cuando yo estaba en ese momento de rebeldía en mi adolescencia, de escuchar música pop, y aquí está la respuesta. Aquí está la razón más bien por qué. La gente joven se reúne para cantar y aunque declaran ser cristianos, con frecuencia deshonran a Dios y su fe con sus conversaciones frívolas y su elección de música. La música sagrada no conviene a su gusto. ¿Han escuchado ustedes el término? No, es que está muy aburrido, es que está muy pausado, debe ser más juvenil, debe ser más alegre. ¿Han escuchado eso? Esos términos tienen que ver con un himno que es música sacra, que es para adorar a Dios, que es para elevar al alma a Dios, es para humillarte, es para mantenerte en un estado de criatura adorando al Creador. Y lo que llaman juvenil o lo que llaman alegre es para que te guste, para que te muevas, para que el cuerpo lo disfrute, no para que agrades a Dios. Por eso, los que les gusta la música que no es sacra, los que les gusta los ritmos y todo lo que no promueve a humillarte ante Dios, a ser más reverente, a arrepentirte de tus pecados y a adorar a Dios como se debe en espíritu y en verdad, estas personas no les gusta la música sagrada. Se les hace aburrido todo el himnario adventista. Yo era uno de ellos. Sigue diciendo, se me llamó atención a las claras enseñanzas de la palabra de Dios que han sido descuidadas. En el juicio, todas estas palabras inspiradas condenarán a los que no las tomaron en cuenta. Así que vamos a ver algunas de estas palabras inspiradas y el fundamento bíblico, ¿sí? Vamos a ver algunas citas bíblicas y el por qué debemos estudiar este y otras partes de la verdad. Ezequiel 33, versículo 7 al 9 dice, a ti, hijo de Adán, te he puesto por centinela en la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los advertirás de mi parte.
Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le hables para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se aparta, por su pecado morirá él, y tú habrás librado tu vida. Queridos amigos, hay una cita, voy a tratar de ponerla mañana, donde dice que el mayor pecado de la iglesia, ¿saben cuál es? Conocer la verdad y no compartirla a otros. Es el mayor pecado. No hay ninguno más grave que ese, porque Dios nos da la verdad para que otros la conozcan, no para que se quede conmigo. Todo lo que nos da Dios es para darlo a otros. Vean la naturaleza. El río da a todos agua y da vida. Los árboles dan muchos frutos, pero ninguno se lo come el árbol. Nosotros, toda verdad que llega a nosotros es para compartirla, ¿sí? Así que yo soy responsable debido a que tengo este conocimiento que Dios me ha mostrado y ahí está para todo el que lo busque también, de compartirlo, no de convencer a nadie, de compartirlo para que tenga efecto este mensaje en otras personas y puedan razonar, puedan evaluar y puedan apartarse del mal. Siguiente cita. Ezequiel 44. Versículo 8 dice: no guardasteis las órdenes de mis cosas santas, sino que pusisteis extranjeros a cargo de mi santuario. Y el versículo 23, enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano y a discernir entre lo limpio y lo impuro. Saben que algunas personas, algunos incluso predicadores o pastores adventistas dicen, no, la música, no hablen de eso, eso causa controversia, es según lo que te guste. Y ya. Y prefieren no mencionar lo que Dios dice. Aquí dice que debemos diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano. Ahora pregunta, ¿en la música hay algo que es santo y algo que es profano o no lo hay? Claro que lo hay. Si usted se pone a pensar, ¿se puede adorar a Dios con música reggaetón? ¿Se puede y debe adorar a Dios con música rock? ¿Con música salsa? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué no? ¿Cuáles instrumentos y cómo se deben usar? Eso debemos tenerlo claro. Y eso es lo que vamos a ver más detalles. Juan capítulo 3. Versículo 19 al 21. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra al mal aborrece la luz y no viene a la luz para que no se descubran sus obras. Pero el que vive de acuerdo a la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas según Dios. ¿Quién es el que vive de acuerdo a la verdad? El que viene a la luz, viene a la palabra de Dios. Usted que está escuchando este mensaje, quiero decirle que si su deseo es acomodar su vida, todo lo que cree, a lo que dice Dios, Dios le va a mostrar más verdades y mientras usted las obedezca, Dios le va a mostrar más. Ahorita le va a mostrar detalles quizá de esta verdad de la música sacra que le van a ayudar a usted. No son todas las verdades, hay muchas más por compartir. Pero estas partes que vamos a ver le van a ayudar a usted a poder diferenciar mejor lo que es para Dios y lo que no es para Dios en la música, ¿sí? Y ese es el objetivo. Comparar yo lo que hago y lo que me gusta con lo que Dios aprueba o lo que no aprueba. Juan capítulo 8, versículo 31 al 34 dice, decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respondieron, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices seréis libres? Jesús respondió, os aseguro todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Otra cosa que vamos a ver en este seminario es que debemos escuchar y obedecer la verdad. ¿Por qué Satanás se convirtió en Satanás? Lucifer se convirtió en Satanás porque no permaneció en la verdad.
Nadie conoce mejor a Dios y la verdad que el Satanás. Así que el conocer no me hace a mí nada, no me cambia nada. El obedecer y permanecer en la palabra de Dios sí me hace diferente, sí me aparta del mal, sí me libra, me libera, me quita la esclavitud del pecado. Y eso es a lo que Dios nos llama. Juan capítulo 16. Versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Le mencioné al principio que esto es una parte de mucho más información que puede entender sobre la música sacra. Pero si usted es sincero, si usted le pregunta a Dios y quiere saber más, ¿verdad? El Espíritu Santo le va a mostrar más detalles. El Espíritu Santo le va a confirmar esto, porque guía a toda la verdad. Ahorita vamos a ver algunas verdades sobre este punto que es la música sacra, ¿sí? Juan 18:37. Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Qué hermoso. ¿Para qué vino Cristo? Para dar testimonio de la verdad. La gente necesitaba entender la verdad. Y esto es lo que necesitamos entender. Otra cita, Primera de Corintios capítulo 2. Bueno, esta la vamos a ver más adelante. Primera de Corintios 10, 23. Estas son las citas bases que nos van a ayudar a medida que avanzamos en el tema para entender esta verdad. Alguien dirá, todo es permitido, pero no todo conviene. Todo es permitido, pero no todo edifica. Este es el filtro que nosotros debemos usar para todo. Es permitido, pero no conviene. Es permitido, pero no edifica. Por ejemplo, ¿es malo usar sandalias? No. Especialmente si se va a dar un baño, ¿verdad? Pero para ir a la iglesia, ¿es bueno ir en sandalias? Pues si no tiene más, no hay problema. Pero lo mejor es que usted tenga un calzado especial para ir a adorar a Dios en sus posibilidades. De la misma manera, cada cosa que hacemos debemos elegir lo que edifica y lo que conviene. No solo que sea permitido, sino que sea para lo que se creó. Primera de Corintios 14, versículo 26 y 40. ¿Qué haremos, hermanos, cuando os reunís? Uno puede tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Estas son las claves. Una clave que vamos a ver sobre la música sacra es que debe haber orden. Debe ser decente. Debe edificar. ¿Sí? Y Filipenses 4:8, ya lo conocen la mayoría quizá. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo honesto, todo lo puro, lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Y esto también podemos mencionar en esto, cantad, ¿verdad? Muy bien. Esta cita es de las que más me gustan. Mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. ¿Qué debe estar nuestra fe? En lo que Dios dice. Yo no debo decir, es que el hermano o el pastor o el sacerdote dijo, y por eso yo lo creo. No, no debemos creer lo que alguien opina, lo que alguien dice. Debe ser basado en la fe y el poder de Dios. Por eso es importante las citas que vamos a estar compartiendo. Una cita más que quiero mencionar en Salmos 149 y 150. Muchos toman una cita de 150 para decir que allí David danzó. David usó panderos. ¿Por qué ustedes no usan panderos? ¿Por qué ustedes no danzan en la iglesia? Estos salmos está hablando de algo personal, alabar en el momento que se está viviendo.
Los israelitas cuando salieron del Mar Rojo que Dios destruyó a los egipcios, se menciona que danzaron, pero esa danza no era un baile sensual o moverse para un lado y para otro. Eran prácticamente brincos de alegría porque habían sido liberados de la muerte, de los enemigos que querían matarlos. Y alabaron a Dios. Ahora, ¿es correcto estar brincando en la iglesia? No, no es una situación para que estemos alborotando y así. Esto debemos tenerlo muy en cuenta, que esto no están dando indicaciones, David, para cómo adorar en el templo, ¿sí? También mencionan en Salmo 149 que debemos cantar sobre las camas con espadas. Nosotros no vamos a traer espadas para adorar a Dios, y sin espadas no podemos adorar a Dios. No está diciendo eso. Es un pasaje poético que está hablando de adorar a Dios en el momento en que estés donde te encuentres. Alaba a Dios, ¿sí? Así que las 27 veces que la Biblia menciona danza, siempre va seguido de una victoria, de algo grande, de liberación. Por eso los israelitas, el pueblo de Dios se alegraba y brincaba incluso. Y culmina con esto el Salmo 150. Todo lo que respira alabe a Jehová. Ese es el mensaje, ¿sí? Así que cuidado con usar algunas citas poéticas para poner una doctrina o un mandamiento que Dios no puso. Dios no puso un mandamiento, lleven panderos al templo. Dios no puso un mandamiento, deben danzar cuando me adoren. No, es un pasaje poético que está haciendo referencia en el contexto de que David desea que todo adore a Dios, ¿sí? En la situación que estemos. Muy bien. Este es un pequeño paréntesis para que vean cómo el enemigo está trabajando sutilmente contra la verdad. Este Cirque du Soleil es uno de los circos más famosos del mundo, si no es que el más. Y miren esta música de Soda Stereo, que es un grupo de música pop. Vean el logotipo, séptimo día, no descansaré. Y está el planeta y parece que están tres flamas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo es un ataque sutil pero directo al mensaje de los tres ángeles? ¿Descansarás el séptimo día? Séptimo día es sábado, Dios creó el planeta y miren cómo está haciendo el enemigo. Nosotros que tenemos este mensaje más detallado podemos ver allí detrás el mensaje subliminal. Esto confirma que Satanás está empleando la música ahorita para preparar a su gente para el conflicto final, ¿sí? Esto es solamente un ejemplo. Bien, ¿cuándo surgió la música y para qué surgió? En un principio, la música se usaba para algo, solo una cosa. ¿Saben para qué? Para adorar a Dios. No había canto a la bandera, no había canto a la mujer, no había canto a la mamá, canto al papá, canto al niño, no había canto a la tierra, no había a los animales, nada. Toda la música, toda la alabanza y toda la adoración era para Dios. Vean cómo dice esta cita inspirada. Se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Para eso era la música, ¿sí? Para adorar a Dios. Nadie usaba la música para otra cosa. Y nunca debió usar la música para otra cosa, de hecho. Dios es la razón de la música. Todo para adorar al Creador. ¿Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música? ¿Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos en lugar de usarlo para glorificar a Dios? Está en La Voz, Educación y su uso correcto, página 497. El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de placer donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. La música incorrecta te lleva a lugares incorrectos, te lleva a reuniones de placer que Dios prohíbe. Así, lo que es una grande bendición cuando se lo usa correctamente, se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás
para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. ¿Alguien que escucha música incorrecta? Tarde o temprano se va a alejar y se va a apartar totalmente de Cristo y de la iglesia. Va a perder el gusto por las cosas sagradas. Eso es automático. ¿Quieres saber cómo alejar a alguien de la iglesia? Que empiece a escuchar la música incorrecta. Eso es todo. Va a dejar de orar, ya no le va a gustar los cantos que son música sacra para adorar a Dios, el himnario, por ejemplo. Se le va a hacer aburrida la iglesia, se le van a hacer aburridos los himnos, hasta que ya se va. Eso es de lo más que más usa Satanás hoy en día. Y por eso Satanás fue echado del cielo, porque la música y la adoración que eran para Dios, él la quería ahora para él. Él quería ser reconocido, ¿sí? Y ese espíritu sigue todavía aquí. Satanás convertirá la música en una trampa. Esto lo escribió Elena de White hace poco más de 100 años. Ahora, dice convertirá. ¿Saben qué significa? Que esto está cumplido ahorita. La música es una trampa ahorita. Satanás ya la ha convertido en una trampa debido a la forma como es dirigida. Antes no había problemas para definir lo que era música secular y música sacra. ¿Saben por qué ahora muchos tienen esta confusión y problemas? Porque ahora la música que se usa para adorar a Dios emplea los mismos ritmos del mundo, los mismos instrumentos del mundo, la misma forma de atraer a la gente que el mundo usa. Y esto se fue entrando así poco a poco, no crean que fue de golpe. Sigue diciendo, Dios exhorta a su pueblo a que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea, considere y luego que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva determina el surgimiento de doctrinas extrañas y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podrían ser un poder para realizar el bien si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. Leer, considerar y obedecer. Ese es el llamado de Dios, ¿sí? Examinarlo todo, retener lo bueno. Muy bien, vamos a ver la definición. La música es melodía, ritmo y armonía combinados. También es la sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Recrear significa agradar, que se relaje, ¿verdad? Concierto de instrumentos o voces o de ambas cosas a la vez. Puede ser solo la voz o instrumentos o juntos. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos. O de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan, miren lo que dice, deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. ¿Qué hace la música? Conmueve tus sentimientos. Te hace feliz o te hace triste. El sonido en combinación con el silencio es la música. Esto es clave. Sonido junto con el silencio es música. Vamos a ver en la evaluación cómo esto es importante. Es el arte de disponer los tonos de modo agradable. Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Ahora vamos a ver punto por punto esto. Primero el timbre, ¿sí? El timbre distingue los sonidos, quién o qué los emite. Nadie lo ve, pero todos sabemos que es un bebé, ¿verdad? Por el timbre de voz. Vamos a ver otro ejemplo. Ese es un gato. Y lo identificamos por el timbre. Otro ejemplo. El sonido nocturno de la naturaleza, ¿verdad? Los grillitos. Vamos a ver otro. Los perros. Así es. Vamos a ver otro.
Si cerrara los ojos, se imaginaría que está en medio de la selva con estos sonidos, ¿verdad? El agua, un arroyo, cascadas, aves. ¿Se da cuenta cómo el timbre identifica rápido qué está pasando? Ahora, escuche bien. Cuando no se identifica por el timbre qué sonido es o qué lo emite, hay confusión en el cerebro. Y de esto voy a hablar un poco más adelante, que mucha música tiene confusión. Y con eso ya el mensaje no queda claro en la mente. Y ya vimos quién es el padre de la confusión. Vamos a ver también que los sonidos son determinados, es decir, pueden medir la altura y la frecuencia de las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Puede medir los sonidos cuando son determinados. Los indeterminados no se pueden medir. Por ejemplo, los golpes en la madera, en el metal, un vidrio que se quebra, eso no se puede medir. A excepción de algunos sonidos de la naturaleza, como el cuervo, por ejemplo, o el mar, se perciben como ruido, no como música. ¿Sí? Usted puede estar enfrente del mar y se escucha el babián de las olas y no le da dolor de cabeza. Interesante que aunque se oye fuerte, no le da dolor de cabeza. Pero quédese en el centro de una ciudad donde hay muchos autos y que van y vienen y el sonido de los autos, de las llantas y todo eso, se da cuenta de rápido le duele la cabeza, porque eso es ruido, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo de estos sonidos. El gallo tiene sonido determinado, tiene notas musicales, si se dan cuenta. También el elefante, ¿sí? Otro ejemplo. Esta es la guitarra eléctrica. Voy a hablar un poco de ese sonido que no es determinado porque no son las notas musicales naturales, normales. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el sonido de los autos pasando en una calle. Son sonidos indeterminados, ¿sí? No se identifican porque no tienen notas musicales. Y en general, pues se percibe como ruido. Ahora, esta es una pregunta importante. La música, una pregunta, ¿tiene mensaje o no tiene mensaje la música? Debe ser la letra. No vamos a escuchar nada de letra, ¿sí? Solo música. Imagine que usted está en la iglesia, ¿ok? Y quiere poner música porque hay un espacio entre que terminó una parte del tema y luego va a seguir otro, pero hay como unos 3 o 4 minutos ahí que va a estar así el espacio en blanco. Así que para que la gente esté tranquila, pues va a poner música. ¿Cuál de esta música usted pondría? Solo música, escuche. ¿Esa es música adecuada para poner en la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? Vamos a ver otro ejemplo. Pondría quizá esta. Y más si es en la noche, ¿verdad? Que se apaguen la luz. Es una música que promueve como suspenso, ¿verdad? Miedo, sospecha, intriga. Pero no hay ninguna letra. O esta. Aunque no es una música que promueve intriga, miedo o mucho movimiento, inspira algo romántico, ¿verdad? Es una música diseñada y planeada para una historia de amor. O esta.
¿Ve la diferencia? ¿Verdad que con cada música, son 4 nada más ejemplos, verdad que usted sintió algo diferente? ¿Por qué? Porque la música tiene mensaje, la música sola. Y ese mensaje, les voy a decir por qué es tan importante. Ese mensaje llega al corazón, a los sentimientos y los cambia. Cuando usted habla una palabra, como yo ahorita estoy hablando, si usted escucha, eso llega al cerebro y después que el cerebro define y entiende el mensaje, yo siento. La música no. La música llega y hace que tú sientas, aunque no pienses ni decidas sentirlo. Por eso la música tiene más efecto, 90% del efecto del mensaje lo lleva la música. La música te está diciendo algo triste, te está diciendo algo alegre, te está diciendo algo irreverente, algo para ser rebelde, o te está diciendo reverencia, te está diciendo humildad, te está diciendo sencillez, la música sola. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo, y esto es un ejemplo de un bebé. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando escuchamos música? Miren. ¿Se dan cuenta? Nadie dijo ninguna palabra y el bebé le daban ganas de llorar o se ponía alegre. Concluyo esta sección, este tema con esta cita. Está en el libro La Música, escrito por Elena de White, inspirado por Dios, página 58, que les recomiendo que lo lean. La música no es moral ni espiritualmente neutra. Puede elevarnos hasta la experiencia más sublime o puede ser usada por el príncipe del mal para rebajarnos y degradarnos, para despertar sensualidad, pasiones, desesperación, ira y odio. Recuerde, la música no es neutra. O le edifica, le hace elevarse a Dios, le ayuda a lo puro, a lo noble, a lo verdadero, a lo justo, a lo bueno, o todo lo contrario, la música. ¿Sí? Bien, aquí concluimos este mensaje. Vamos a hacer una oración para agradecer a Dios por su palabra. Oramos. Padre eterno, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de entender estos mensajes de vida eterna. Señor, sabemos que la música tú permitiste que existiera para adorarte, para elevarnos a ti, para siempre tener una relación perfecta entre criaturas y creador, que eres tú, oh Dios. Por favor, danos sabiduría, entendimiento sobre este tema y que podamos, oh Padre, si tenemos música incorrecta, poder cambiarla por toda la música que tú aceptes, que tú apruebes, que sea para agradarte a ti y no agradarme a mí, a mis gustos o mis deseos. Oro por cada persona que está viendo o mirará este mensaje, que tú le guíes a tener una mejor comprensión en esta y muchas otras verdades que nos has dado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Pastor Joaquín. En verdad que es bien interesante lo que escuchamos. Te voy a contar algo con respecto a mí. Yo estaba dentro de la iglesia Ujú, y yo en algún momento hace 2 años, voy a hacer 2 años, tuve un encuentro maravilloso con mi Señor. Pero antes de eso, había un hermano que le gustaba poner himnos y a mí me parecía tan aburridor y yo, pero ¿por qué ponen eso? Eso me parece tan aburridor. Yo le mm, decía que eso me parecía aburridor. Pero en el momento que tuve ese encuentro maravilloso con Dios que empezó a cambiar, me cambió ese gusto.
por los himnos, por Ujú. los coros, por los himnos, me encantaba, me llenaba mi corazón. Entonces es muy interesante como Dios empieza a irnos cambiando, ir mejorando nuestra forma de alabarlo, de levantar hasta nuestras oraciones, porque hasta usted con himnos puede orar. Es maravilloso. Gracias, pastor. En verdad que es, Gracias. es maravilloso ver cómo el Señor prepara la iglesia. Muchas gracias. Muy hermoso tema y muy importante tema para cada uno de nosotros, más que Amén. si aquí hay líderes de iglesia donde ellos pueden ir mejorando ese aspecto, porque cuando aquí la iglesia empezó, pastor, le digo, aquí en Nueva Zelanda parecía como, parecía la hora llegada, eso había música por todo y bueno, y Dios empezó a ir cambiando, ir modificando. En ese momento apenas estaban, muchas personas apenas estaban empezando, pero había líderes de todos modos que llevaban mucho tiempo y ellos seguían con el mismo movimiento de la música. Por lo menos en este caso, pastor, ahí le voy a preguntar algo. Nosotros en mi Colombia, en Colombia, la música que se utiliza para tomar o para, sí, como para ir a rumbear o a tomar, es música Mm. que es como con guitarra, ¿no? Como con guitarra. Hay unos que se llaman los Heraldos, no me acuerdo cómo es que se llaman los Heraldos del Rey, y ellos tocan con guitarra. Y una vez una persona vino y Ujú. me puso ese himno. Pastor, esa persona me pone el himno y dice, ay, espérate que a mi mamá le gusta mucho ese himno. Y yo estaba aquí, cuando yo escucho el himno, inmediatamente el cerebro me recordó cuando yo veía a mi papá antes tomar, que lo veía caído con esa música. Inmediatamente el cerebro me llevó para allá. Y yo le decía a la persona, pero es que es con guitarra. Y yo le digo, pero es que esa música me recuerda mi vida pasada, la tristeza que yo Claro. podía ver a mi papá en las condiciones. Entonces, ¿usted qué piensa? Quería hacer esa pregunta, pastor, porque es con guitarra, pero esa música a mí me recuerda al pasado, lo que mi papá vivió o que yo veía muchos amigos y todo eso, porque yo me crié escuchando esa música de tomar, música sí, más que todo de tomar, de todo eso, pastor. Mm. ¿Usted qué piensa con respecto a eso? No, vamos a ver el siguiente tema que hablamos de los instrumentos, Okey. que es depende cómo se utilicen algunos instrumentos, ¿sí? No es tanto por el instrumento musical en sí. Y eso lo puede quitar Dios, hermana. Eso Ya. que usted siente lo puede quitar Dios, así como de una persona que tomaba, estar en un lugar o escuchar alguna música o simplemente volver en la calle donde estaba, le incitaba a tomar, ahora ya no. Entonces, eso lo puede destruir Dios. Dios hace nuevas todas las cosas y ese hay que orar, ¿no? Señor, quítame este sentir, yo quiero adorarte y quiero tener esa música correcta en mi corazón y adorarte con esa música. Entonces, eso es lo que le sugeriría. Okey, gracias. Bueno, vamos a seguir, haciendo preguntas. Por aquí está la hermana Araceli. Quiere hacer una pregunta, pastor. Hermana Araceli, por favor. ¿Sí? Buenas tardes, Pastor Joaquín. ¿Cómo me le va de aquí, desde Bucaramanga, Colombia? Buenas tardes, hermana, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Pastor, disculpe, yo quiero hacerle pues esta pregunta, ¿no? Bueno, yo soy aquí, mis hijos pues ya se bautizaron, tuvieron del Evangelio, el uno tiene 27, el otro hijito tiene Sí. 16. Bueno, yo voy al templo y pues ellos no van. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Yo, como ellos colocan música del mundo, fea, pastor, música fea, muy bonita, bien fea, yo, de esa Mm. diabólica, de verdad que sí, porque yo he mirado los personajes, pero bueno, ¿yo qué hago, pastor? Yo he escuchado hace tiempo de hermanitas anteriormente y ahora último, que uno debe colocar en su casa himnos del himnario y orar, ¿no? Oro y hago mi ayuno Ujú. y coloco himnos del himnario aquí en mi casa, pero yo antes sufría, yo les decía, y un tiempo para acá, como el del año pasado para acá, nada, pastor, no le volví a decir nada. Entonces, esa es mi pregunta. Yo coloco en el celular, coloco o acá, coloco acá mi baflecito, que es Sí. de himnos, acá con esto, entonces yo los pongo a un volumen así, Ajá. canto o a veces no canto. Ujú. Entonces, esa música, como es de Jehová Dios, que lo que son himnos del himnario, pastor, ¿no? Dice que eso aleja
por decir algo, los espíritus, a Satanás, bueno, demonios. Esa es mi pregunta, pastor. Gracias. Muchas gracias. ¿Las personas que menciona son sus hijos? ¿Viven ahí con usted o? Sí, sí, sí. Claro, yo vine aquí en mi casa. El uno tiene 16 y el otro tiene Mire, 27. ¿usted vive con su esposo? Sí, pero él se la pasa viajando. Él es por decir algo mulero, que manejan esos carros grandes de mulas y se la pasa más que todo trabajando fuera de casa. Pero usted es casada, tiene su esposo y ahí viven juntos. Ay, sí, pastor, sí, sí, yo soy casada, yo me casé con él, pues después de que conocí las cosas del Señor, yo no era casada, pues yo no sabía nada de ninguna, nada de Dios, no conocía nada porque mis Sí, padres, pues mi papá era muy solo, católico y de vez en cuando llevaba a misa y yo no conocía nada del Señor, entonces pues caí como quien dice a vivir en fornicación, ujú. ya cuando empecé a conocer del Señor, ya quise arreglar mi vida y me bauticé. Ok, ¿solo usted se bautizó de toda su familia? ¿Su esposo y sus hijos no? Sí, mi hijito cuando tenía 8 años estudiaba en el colegio adventista del menor y se bautizó, pero ya después ya no quiso, ya decía que no creía en Dios, de tanto sufrimiento que veía en el mundo, que él no creía, que él quería salirse del colegio. Uy, empezó terrible. Y mi hijo el mayor también, él se bautizó a los 8 años, a los 17 años se fue, como dice, para las cosas de la universidad ya para el mundo y ya cayó en drogas y ya por allá tomando y eso. Y a veces vuelve, a veces va pastor. Y otra cosa, yo lo veo que él a veces coloca música cristiana y a veces esa música, el mayor, ¿no? Que cayó en drogas. Y hay ratos que va al templo y él entra pastor y él no se alcanza a estar casi nada. Y una vez se sale, no sé qué está pasando con mi hijo el mayor. Él iba y él era como, pues no tan consagrado, pero sí iba a campamentos, todo. Pero ahora no, ahora nada que ver, eso coloca, hace 5 meses salió la fundación donde lo tenía internado y coloca pura música, pero es que es horrible, uy, son unos, unos personajes muy, muy Bueno, feos. eh, lo importante aquí es que usted y su esposo estén de acuerdo en esto. Bueno, yo al menos, si tuviera mi casa, mis hijos, obviamente, ¿no? Les había inculcado desde el principio a temer a Dios y poner la música correcta y habría reglas en el hogar. En todo hogar debe haber reglas. ¿Por qué no tener música incorrecta en el hogar? Pues porque se invita a Satanás. Usted hable con sus hijos y pregúntele, ¿tú quieres que esté Satanás en el hogar? ¿Tú quieres eso? ¿Te gusta la amistad de Satanás? A mí no me gusta. Y lleguen a un acuerdo. Usted con su esposo hable con sus hijos y ore por ello, ¿sí? Mm, Porque esto es invitar a demonios en realidad. Usted ya vio la cita, la que puse al principio. Los ángeles lloran y se van. De nada sirve si ellos tienen no, esa pero, música y usted pastor, pero pone los no, himnos. No no es de que es, pelean los ángeles buenos con los malos porque está escuchándose la música. No, es por esa razón que Dios invita incluso que no debemos vivir en las ciudades porque va a afectar todo esto. La gente del otro lugar pone esa música, van en el autobús, pone otra música y aunque usted esté guardando el sábado, escucha esa música ahí. ¿A dónde se van los pensamientos, los sentimientos? Por más que usted quiera, no va a ser fácil. Entonces, aquí lo importante es que usted y su esposo estén de acuerdo y tomen decisiones por el bien del hogar, de la familia, de todos, ¿no? Eso es lo que yo le puedo decir, hermanita. pastor, ellos no hacen caso, y lo menos el de 27 años, o sea, ya se cree adulto y no hace Lo que caso. pasa, hermana, es que usted y su esposo, le digo, ya deben llegar a un acuerdo, porque, por ejemplo, si viven en su casa, ellos pagan su comida, ellos pagan la renta, ellos pagan la luz, ellos pagan los gastos del hogar, ¿o no? No, nada. Entonces, ellos no mandan, usted y su esposo mandan. Ellos están ahí en la casa, pero la casa es de ustedes. Ellos son sus hijos. Usted decide y su esposo si ellos mandan y gobiernan o ustedes, que Dios le dio a ustedes la autoridad para gobernar sus hijos, no para que sus hijos les gobiernen a ustedes y con amor y respeto, como le digo, ¿no? Entonces, Sí, se debe hablar, es lo que le digo, hable con su esposo, luego con sus hijos
y lleguen a un acuerdo guiado por Dios, porque esto es para gloria de Dios, no es para un gusto de una persona. Es lo que le sugeriría, lo que yo haría en su lugar, ¿no? Bueno, pastor. Gracias, pastor. Gracias, Para Araceli. servirle. Ahora vamos a tener los que si quieran hacer una pregunta, sigan levantando la manito. Ahorita el hermano Gerson, Daniel, Mabe tiene, ya, ok. Hermano Gerson, ¿puede hablar? Gracias. Yo me parece muy interesante esto porque justo en estos días tuvimos, sí, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Estoy escuchando como otra interrupción por ahí, ya, ya. Sí. Justo tenía esa duda porque constantemente nosotros dentro de la iglesia y en los campamentos escuchamos de esta música. Entonces, no sé cómo tomar ese tema ahí con respecto a eso, porque de pronto en la casa de uno puede controlar qué música escuchar y cuál no. Mira, Pero cuando uno va a los campamentos o en las iglesias, uno se encuentra con que allá se escucha esa música. Entonces, ¿cómo hacer ahí mira, si en la misma iglesia ¿cuántos años tiene Gerson? 25? 25, te felicito. Gloria a Dios porque estás joven y te interesan estos temas, que es muy importante para definir lo que vas a elegir, lo que vas a hacer con tu vida, tu carácter, todo. Yo te recomiendo que mires los 5 temas. Este es el primero. Van a haber muchas dudas. eh, Dudas sobre qué música elegir, todavía no está respondido. Espérate hasta el final, hasta el último tema, vas a ver que va a estar más claro el panorama, ¿sí? Voy a compartir un testimonio personal, un testimonio de un joven que Satanás estaba interviniendo en él por la música, de una joven poseída por demonios. Voy a compartir cosas que te van a abrir más el entendimiento de esto, pero te puedo decir que en las cosas externas nosotros pues no podemos influir tanto. Aquí lo importante es que yo sepa cuál música es correcta y cuál incorrecta y yo elegirla en mis dispositivos, en mi hogar, en mi cuarto, independientemente de si otros lo hacen o no, ¿sí? Entonces, sobre si en la iglesia pasa o no pasa, vamos a ver en el último tema esos detalles. Vamos a ver eso bien clarito, ¿está bien? Ok. Listo, muchas gracias. Para servirte. Gracias a ti, Gerson. Por ahí yo vi que la hermana Patricia había levantado la mano. Ah, Minerva. Minerva, Dios Ahorita te bendiga, mi niña. que las preguntas se enfoquen en cuanto a lo que viene el tema, porque va a ver por qué este tipo no, por qué este tipo de música o estos cantantes, porque en la iglesia hay muchas preguntas. Ahorita, ojalá y nada más las preguntas se enfoquen en el origen y razón de música, lo que vimos ahorita, ¿no? Adelante, Hola, hermano. buenas tardes. Bueno, no tengo una pregunta, sino que quiero aportar algo. Muy En bien. cuanto a lo que usted estaba presentando, bueno, saludos desde Panamá, Flor, Vanessa, a todos los hermanos. El Señor les bendiga. Igualmente. En cuanto a la música, en mi iglesia antes se daba igual. Uno llegaba, ahora Flor estaba diciendo que ella llegaba y había músicas como muy aburridas. Yo llegaba a la iglesia y había músicas que yo estuve 11 años fuera de los caminos del Señor y como le pasé, sentía Flor, yo sentía, o sea, estaba ese tipo de música y yo me acordaba, enseguida venía a mi mente cuando yo estuve en el mundo, Claro. que yo hablaba con el hermano, inclusive era uno de los ancianos, y el encargado de música me decía, es que tienes que abrir tu mente, tú no puedes estar encerrada en pensar que solamente tiene que ser esa música de sacra, también hay otros ritmos con los cuales se adora a Dios. Y yo le decía, muy raro, si a mí una música me está llevando a otro pensamiento, no a la adoración, no es la correcta. Entonces, eso se da. Entonces, otra cosa es que también tienden a decir, bueno, es que es la sociedad de jóvenes, es el programa para los jóvenes, ese tipo de música, tienen que ser músicas que atraigan a los jóvenes porque ellos son jóvenes. Entonces, se está haciendo un grave error. Hubo un tiempo, mi iglesia es bastante pequeña, pero teníamos en una sección por sábado casi 50 y algo de chicos, porque en esa iglesia iban muchos muchachos y por eso fue que nosotros nos trasladamos a esa, porque mis hijas querían estar ahí con amigos.
¿Qué resulta? Yo siempre hablaba de que había que cimentar a los chicos en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, en cuanto a las doctrinas, y me decían, no te metas con eso, déjalos allí tranquilos, que es mejor que estén aquí con esa música, con sus temas, o sea, libres pues. Mire, yo le digo, pastor, de eso hace como 4 años, y de ese grupo quedan solamente 2 jóvenes. Y yo a esos mismos líderes, yo recuerdo que cuando se empezaron a ir y tomaban y se salieron de la iglesia, bueno, yo les decía, recuerda lo que les dije, cimenten la mente de esos chicos en algo que les edifique, que tengan una base sólida como enfrentar allá afuera. Ahora, Claro. hoy en día están todos lejos. Y Sí. otra cosa es que si yo no pongo los principios y las bases en mi hogar, porque yo tengo una hija de 24 y una de 27, y igualmente en su momento le gustó ese tipo de música, pero ellas siempre escucharon en mi hogar otro tipo de música, se les aconseja, y yo en cierta ocasión yo les dije, y mi esposo le dijo, ustedes todavía están bajo nuestra dirección, bajo nuestra tutela, ustedes no viven sola, ustedes no pagan sus cosas, Correcto. hay un respeto, ustedes saben Correcto. que adoramos a Dios, y aquí Así dentro es. de la casa, no, ustedes tienen el derecho, ustedes tienen el conocimiento, ya uno los educó desde niños, y ustedes cogen otro camino, pero dentro de mi hogar no se permite. Correcto. Entonces, yo le doy gracias por este tema. Mira que me quedé hasta el final, aún cuando tenía compromiso, no me salí. Gloria a Dios. Ahí tomé su número de teléfono, tenemos también un ministerio, los vamos a estar invitando en algún momento, pastor. Muchas gracias, Claro. nuestro Dios Sí. lo siga utilizando. Gracias, Flor. Amén, gloria a Dios. Bueno, quería mencionar sobre la pregunta aquí que hace de la música que se dedica a la madre. ¿No está bien? Les adelanto lo que yo voy a concluir, ¿no? En el seminario, hasta el último tema. Pero bueno, ya que está la pregunta, nosotros nos estamos preparando para una vida eterna. En la vida eterna, ¿va a haber canciones a la madre? ¿Va a haber canciones al papá? ¿Va a haber canciones a la enamorada? ¿Va a haber canciones al hijo? No. La vida eterna va a ser como era al principio, antes de que el pecado. Todo a Dios, adoración a Dios, amor a Dios, música a Dios, alabanza a Dios, nada más. Entonces, no es que sea, digamos, está mal hacerlo. Si alguien lo hace, quiere hacerlo, pues bueno, debe entender que hasta que venga Cristo va a poder hacerlo y después ya nunca más. Dios quiere que nuestro espíritu, nuestro ser, nuestros deseos, nuestro corazón, nuestra mente, todo ya esté siendo lo más parecido o exacto posible a como va a ser en la eternidad. Y ese es un estado de mentalidad, de espiritualidad que Dios nos invita a alcanzar y es posible por la gracia de Dios. Amén, pastor. Si es verdad, cuando el Espíritu viene, Él transforma, quita los gustos. A mí, cuando vino, me quitó ese gusto de ese tipo de música, de esto, y me llena más la música del himnario. Me parece preciosa. Ahora puedo admirar pero el Espíritu hace eso de acuerdo, como dice el pastor, de acuerdo a como usted esté preste para que el Espíritu haga eso Claro. en nuestro corazón, ¿no? En nuestra vida Amén. espiritual. Pero pastor, pero si uno vive con un hijo y el hijo sí paga y se hace y si da para la comida y todo eso, pero le gusta esa música y pone esa música, porque también hay es de ese lado, ¿no? Ahí está. Bueno, le voy a decir lo que yo haría, ¿sí? Lo que yo haría. Si hay esa situación, debe uno ser asertivo. Hablando se entiende la gente. Si yo decidí servir a Dios y entregar mi vida a Cristo y que Él me guíe, dice el hogar cristiano que yo debo cuidar que el ambiente donde yo esté sea para que los ángeles y el Espíritu Santo se sientan bienvenidos. Así de sencillo. Eso es algo bien importante, es una cita inspirada. Entonces, si yo veo que ahí se están invitando a los malos ángeles, yo voy a hablar claramente con quien sea, así sea mi esposa, mi mamá, mi hijo, y le voy a decir, ¿sabe qué? Yo quiero estar en un ambiente de Dios y aquí con esa música no es. Si no la cambias, pues yo voy a buscar otro lugar. Así de sencillo. Como dice la palabra, estarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. No dice la palabra en Mateo 10, he venido a traer espada. ¿Pero por qué dice espada?
porque en la familia unos iban a elegir a Satanás y otros iban a elegir a Cristo, ¿sí? No se pueden ir juntos cuando hay diferente adoración, cuando hay diferente propósito. Entonces, eso se debe hablar, nuevamente lo digo, con amor, en oración, después de orar, ayunar por la persona y tratar de hablar. Si no hay un arreglo, pues ir a otro lado. No vas a arriesgar tu vida espiritual por esa razón. Yo no la arriesgaría, ¿sí? Es el tiempo que yo estuviera ahí, yo lo miro así, es el tiempo que voy a estar sin que los ángeles estén, porque ya vimos la cita, los ángeles se van con rostros llorosos, de donde hay música que no es para Dios, que no edifica, que es todo lo contrario. Entonces yo no arriesgaría eso. Gracias, pastor. En verdad que me contestó la pregunta que siempre me he hecho en medio de mi habitación. Gracias, Dios lo bendiga. ¿Alguien más tiene una pregunta, hermanos? Para ya terminar, concluir la programación. Acuérdese que es cada martes el pastor nos va a dar dando un tema distinto. Y pues animémonos cada 8 días y también invitemos a las personas porque Próximo. es muy importante porque yo cuando yo llegué a la iglesia, también dentro de la iglesia se escuchaba ese tipo de música. Y entonces se fue poco a poco, el espíritu fue cambiando y hasta que la música ahorita siempre la que utilizamos son los himnos, el himnario o los coros, pero más los himnos los utilizamos. Entonces, ¿alguien más, hermanitos? Cualquiera que tenga una pregunta o algo, o si no escrita, le pueden escribir. A ver, esperemos un momentito. Para ver. Ok. Marta Bueno, más Ceci. Ok, preguntas. Marta Ceci. Este es el primero de 5 temas. Les aseguro que va a haber más Ok. preguntas, detalles, pero está bien, adelante. Tomamos tiempo para las Ok, preguntas. Martita. El siguiente martes va a ser el próximo tema, Ruth. Hermana Ruth. Ok. Martita, ¿puedes hablar? ¿Tiene el micrófono abierto, Mabe? Sí. Marta, creo que Sí, la hermana Marta es la que... la hermana Marta, por ahí está. No la veo. Como que salió. Se salió, como que se salió. De pronto fue que no podía hablar o algo. ¿Será que? Aquí estoy, Flor. Ahí está. Ah, ok. Disculpa, Martita, sino que no te veía. Pastor, yo quisiera que me explicaras eh, cómo distingue uno la música ecuménica, porque es que lo que pasa es que la juventud hoy en este tiempo dice, ay, pero es que no tiene nada de escuchar la música de Jesús Adrián Romero. Ah, pero es que no tiene nada de escuchar la música de bueno, hay algunos cantantes que eso pasa en algunos de los Ujú, jóvenes. Entonces yo quisiera, sí. pastor, que usted me explicara cuál es la diferencia. Yo la he escuchado en seminarios del pastor Boro, pero la verdad que este tema del Señor Espíritu Santo te ha utilizado para que traces este hermoso tema y quisiera que lo escuchara una amiga que está aquí presente. Entonces, por eso te hago Ok. la pregunta. Mire, no se pierdan los temas. Esta pregunta se va a responder más claramente en el cuarto tema, ¿sí? El que no se pierdan los temas porque es importante cada tema. Esto les va a ayudar a tener bases del por qué no y el por qué sí alguna música y alguna otra no. Eso es lo que le puedo decir. Ahorita no le podía responder la pregunta porque falta ese tema, ¿no? Pero no se los pierdan y primeramente Dios creo que le va a quedar más claro. Ok, Ok, muchas gracias. ok, gracias a ti, Martita, por la pregunta. Bueno, pastor, muchas gracias. Yo voy a hacer una pequeña oración para que ya terminemos el día de hoy, esta hermosa enseñanza. Bendito Dios y Padre amado, gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias porque así como a mis hermanos y como a mí me ha ayudado mucho, Señor, porque yo quiero alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Hay veces es mucha lucha, respeto con la gente que vivimos, Señor, pero tú eres bueno y siempre estás poniendo respuesta a nuestras preguntas que siempre en soledad te hacemos y no sabemos cómo hacer, Señor. Gracias por eso, porque siempre estás Amén. dispuesto a ayudarnos a mejorar nuestra vida y que en nuestros hogares, así como siempre te hablo, mi rey, yo te digo que yo quisiera
tener mi hogar fuera como la casa de Lázaro y Marta y María, Amén. porque ahí tú eras feliz, tú caminabas, te sentías amado, te movías Amén. y ahí descansabas, Señor. Te pido que por cada hogar aquí presente, Señor, que tú santifiques no solamente nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, nuestra mente, sino nuestros hogares, Señor. Amén. Entra, Señor, para que en donde estemos, cada uno de nuestros hogares sean un faro de luz en medio de la oscuridad, Señor. Donde los pajaritos, como dices tú en Isaías, que seamos árboles de justicia, donde los pajaritos puedan reposar, donde la gente pueda venir y vea algo distinto, vea un cielo pequeño en nuestros hogares, Señor. Gracias. Gracias por este tema maravilloso y pues te pido que bendigas al pastor y a cada una de las personas que están aquí, que nos quedemos con eso en nuestra mente. Y ayúdanos a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por todo y por esta programación y por traer nuestros temas tan maravillosos, mi Señor. Amén. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por todo, te lo agradecemos y por los ángeles que nos han estado acompañando. Te lo agradecemos todo en el sagrado nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, hermanos, Dios los bendiga. No sé si